vamos a trabajar en este video lo que en la guía 3 se llaman productos notables. ¿Okay? Esto es, se podría pensar como unos casos particulares de los productos de polinomios. ¿Sí? Así que, por lo tanto, es importante que ustedes tengan como preliminares, ¿verdad? Es decir, manejen con propiedad el producto de polinomios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esto aquí como una condición preliminar, ¿sí? Producto de polinomios. Me refiero a todos los casos, ¿sí? Monomios por monomio. Vamos a ponerlos acá. Los mencionamos entonces para que los casos de monomio por monomio monomio por polinomio y polinomio por polinomio. Okay. Esto se trabajó en las guías anteriores. ¿De acuerdo? Entonces son 3 casos, ¿verdad? Recuerden que cada uno de estos casos, a pesar de crecer en dificultad, al final el último de los casos contempla los anteriores, ¿de acuerdo? Así que si manejan el de polinomio por polinomio, está listo. Pueden saber pues y estar tranquilos en que manejan los anteriores casos. Esto por supuesto también nos obliga a tener presente las propiedades de las potencias, ¿sí? Sobre todo aquellas que estuvimos manejando durante el estudio de los productos de polinomio. ¿Qué otra cosa podría decir acá importante? Propiedad de las potencias. Recuerden también que hay una, en el producto de polinomios, nosotros mencionamos un orden de operaciones. Es decir, para no confundirlo con el orden de operaciones que trabajamos en la teoría de números, aquí a lo que nos referimos, a lo que me refiero, es que tenemos un orden para resolver los problemas. Comenzamos por el signo, seguimos por el número, ¿verdad? Y luego trabajamos la parte literal, si se quiere, que es la parte de las potencias de base letra. ¿Okay? Esto lo habíamos aprendido en ese proceso pues, de estudiar el producto de polinomios. Esto es un caso particular de los productos de polinomios. Así que vamos a empezar entonces con lo que sería el primer grupo de ejercicios. Cuando me refiero al primer grupo de ejercicios, nos vamos a referir a nuestra guía número 3, ¿verdad? Que es esta guía de productos notables. Entonces, el primero de los que aparece es el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, ¿verdad? Podríamos decir que se refiere a esta fórmula que está aquí. ¿Okay? Que hay una fórmula, si tenemos un binomio con partes A y B, ¿verdad? Con términos A y B elevado al cuadrado, aquí tenemos una secuencia de operaciones. Vamos a trabajar el cuadrado de un binomio, vamos a trabajar también la diferencia, ¿verdad? Lo que sería el binomio de una diferencia, perdón, el cuadrado de una diferencia, el cuadrado de un trinomio, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con estas dos primeras. Vamos a comenzar con el cuadrado de un binomio, ya sea una suma, ya sea una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a introducir una notación diferente a la que tiene aquí la guía, ¿no? Vamos a tratar, voy a hacerlo de una manera diferente. De todas formas, lo voy a dejar aquí todo bien explicadito. Entonces vamos a empezar con, sí, vamos a cambiar aquí el color y empezamos entonces con los cuadrados
de binomios. ¿Ok? Estos cuadrados de binomios, hay dos casos. Vamos a mencionarlos aquí arriba. El primer caso, cuadrado de una suma ¿verdad? Podríamos expresarlo así. Yo voy a usar la siguiente notación. Yo voy a usar una notación que yo llamo una notación vacía, que es así. Yo tengo algo sumado a algo, ¿verdad? Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces lo vamos a entender de la siguiente manera. Esto es el cuadrado, ¿verdad? Del primero más el doble del producto del primero con el segundo más el cuadrado del segundo. Si bien aquí no hay una referencia al primero y al segundo, esto me permite identificar, por supuesto, ¿verdad? Que uno, no estamos hablando de la misma cantidad, este cuadrado y este cuadrado, ¿verdad? Estamos apoyándonos en la comprensión de ustedes de saber que este número, este primer término de la suma y este segundo término son cantidades distintas. Si fuesen cantidades semejantes, simplemente se suman y lo que nos queda es el cuadrado de un monomio, ¿de acuerdo? Que no es lo que estamos trabajando. Entonces será aquí, cuadrado de una suma, vamos a usar este esquema de solución, ya voy a explicar cómo se usa, y cuando la cosa es una diferencia, ¿verdad? Es decir, el cuadrado de una diferencia, vamos a usar una simbología similar, un esquema similar, ¿sí? Un esquema vacío. ¿Por qué lo llamo esquema vacío? Es un esquema que no tiene variables, no tiene letras aquí adentro. Si yo pongo aquí una, va a ser difícil explicar, por ejemplo, qué pasa si aquí adentro hay una expresión más compleja que una A. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un primer término al que se le resta otro, ¿verdad? Elevado al cuadrado, esto sería el cuadrado de ese primer término menos el doble del producto de los dos términos más el cuadrado del último término. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera de verlos. Si yo aquí pongo algo, se supone que va a estar acá y en este primero. Si yo pongo algo acá, va a estar en el segundo y este. ¿De acuerdo? Entonces, aprendemos así de alguna forma, de alguna manera también a simplificar la fórmula que estamos aprendiendo y le dejamos un poco más la cosa a la comprensión que a la memoria. Tengan mucho cuidado con eso. Así que vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, otra cosa interesante de este video que les voy a enseñar es, yo construí unos applets en GeoGebra, ¿ok? Y vamos a empezar acá, quiero que lo vean, voy a ver si lo pongo aquí en pantalla completa, observen. El applet tiene las siguientes características. Por una parte está un binomio, ven, primer término, segundo término, elevado al cuadrado. Aquí explica el esquema que estamos usando, es el que acabo de ponerles, ¿verdad? Que acabo de escribir. Cuando tengo la suma, un binomio elevado al cuadrado, sería el cuadrado del primer término más el doble, ¿verdad? Del producto del primero con el segundo más el cuadrado del segundo o del último, ¿verdad? Y aquí tengo la expresión resultante. La idea es que lleguemos de aquí a acá. Una vez que yo trabajo esto, yo puedo cambiar el problema. Entonces, cada vez que cambio un problema, me va ofreciendo distintas soluciones. Vamos a empezar con este, si quieren, que se ve... Aunque vamos a hacer algo. Vamos a comenzar primero con un problema no tan difícil y luego vamos a ir usando este applet, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver que el applet les va a servir también a ustedes para practicar en casa, ¿de acuerdo? Así que van a ver que les va a servir. Entonces vamos con un primer ejemplo. Ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 1. ¿Ok? Y empecemos para ponerlo solamente en práctica. Supongamos que tenemos x al cuadrado más 1. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Tenemos entonces el cuadrado de una suma, así que vamos a seguir este esquema. Esto sería, según el esquema, lo voy a poner aquí para que lo vean, esto sería el cuadrado del primero
más el doble del producto del primero y el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Lo ven? La idea del esquema vacío es que si yo pongo algo aquí, ¿verdad? Si hay algo en esta expresión, ella se va a distribuir a lo largo de este esquema. ¿Ok? Entonces la idea de vacío es la idea de que hay que completarlo para que tenga sentido. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Esto va a dar, si usamos bien las propiedades de las potencias, esto va a ser x a la 4 más 2x al cuadrado, ya que aquí vamos a multiplicar, ¿verdad? Este 2 por este x al cuadrado por 1, ¿sí? Me da 2x al cuadrado solamente, más 1, que sería el 1 al cuadrado. Entonces esta sería nuestra solución. Fíjense lo sencillo que es, ¿no? Si vemos un segundo ejemplo, vamos a trabajar con ejemplo 2. Voy a subir un poco la apuesta, ¿no? de dificultad, y luego vamos con ejercicios que en verdad sean interesantes, ¿verdad? Así que vamos a buscar uno acá. Vamos a escoger alguno de esta. Y voy a pensar que como ustedes siempre eligen, me imagino que imagínense que vamos a hacer el 17, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar acá. Aquí tengo el 17, este va a ser, voy a copiar sin el número para que podamos llevar la cuenta nosotros. ¿Sí? Este sería nuestro segundo problema, ¿verdad? Entonces, sería aquí. Yo lo tengo copiado. Pongo un poquito grande para que lo vean. Y aquí lo dejo fijo. ¿Ok? Entonces tengo mn más 8a, todo esto es un binomio, ¿lo ven? Sumado, una suma, elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolverlo. Lo que hacemos es simplemente, repito, es aplicar ese esquema. Sería el cuadrado del primero más el doble del producto del primero y el segundo más el cuadrado del segundo. ¿No es así? ¿De acuerdo? Entonces, listo. Lo que hacemos entonces ahora es simplemente aplicar las propiedades y las operaciones correspondientes. Esto sería m cuadrado, n cuadrado, más, atención, 16 m n a más 64 a al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que esta es entonces inmediatamente aquí, como pueden observar, no hay términos semejantes, ¿de acuerdo? Así que no aplica una reducción de términos, ¿ok? En este caso. Vamos por uno más de la guía. Podría ser, por ejemplo, este 23. Vamos a hacerlo. Y pasamos ahora a hacer algunos del applet, ¿de acuerdo? Para que vean unos que tengan cierta dificultad y vean que en realidad no son tan difíciles. ¿Ok? No son tan difíciles. Vamos con el ejemplo 3. Como dije, son ejemplos introductorios, ¿sí? Vamos entonces a poner aquí nuestro ejemplo. Ponerlo de este tamaño. Aquí lo fijamos y vamos a resolverlo. Entonces fíjense acá. Sería, aplicando el esquema vacío que está aquí abajo, es el primero, 6m n a la 4 al cuadrado, ¿lo ven? Lo único que hago es que pongo este primer término dentro del este primer término sería este primer término de la suma y estaría aquí elevado al cuadrado, más el doble del primero, que es ese 6m n a la 4, multiplicado por el segundo, que es 3m a la 5, ¿verdad? P, ¿sí? Más ese segundo término, 3m a la 5p elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora esto voy a seguirlo aquí abajo, en este espacito pequeño. Esto va a ser entonces, atención, 36m al cuadrado n a la 8, ¿verdad? Más, atención, aquí tengo 2, 6 y 3, ¿verdad?
Primero los signos, más por más, por más, o sea que me da positivo. Yo voy a ponerlo así, 6 por 3, 18, por 2 sería 36, ¿verdad? 36, m a la 6, perdón, ¿verdad? Porque tenemos aquí m a la 1 por m a la 5, n a la 4, p sería el segundo término, más 9, m a la 10, p al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la respuesta de este tercer ejemplo. Entonces, hasta ahora, lo único que hemos hecho acá es, primero, organizarlo de acuerdo a este esquema vacío. Segundo, operar de acuerdo a nuestro conocimiento de la operación con números, con signos, ¿verdad? Y luego la operación con potencias de base letra. Entonces tenemos acá, por ejemplo, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Potencia de igual base, cuando se multiplica, se suman los exponentes y así, y así, y así. ¿Ok? Conocemos esas propiedades. Entonces, esos serían nuestros primeros 3 ejemplos para que vean la naturaleza de estos esquemas de operación que vamos a ir usando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno que sea el cuadrado de una diferencia. Y voy a ponerlo aquí al lado. Sería así nuestro ejemplo 4. Fíjense cómo vamos a buscar uno de acá. ¿Será que hay más abajo? Sí, miren. Vamos a buscar uno aquí. Y vamos a venir a buscar otro difícil de estos de suma. Vamos con el 54. Miren el 54, que tiene lo que a ustedes les gusta. Fracciones, ¿verdad? Vamos a recortarlo y vamos a ponerlo acá. Ahí está de buen tamaño. Ups, no quería ponerlo ahí. Un segundo. Vamos a moverlo aquí arriba. De este tamaño está bien aquí. Lo ponemos aquí arriba y aquí lo fijamos. Perfecto. Ahora, vamos a usar, me traje uno que es un trinomio. Ok, vamos a dejarlo aquí porque este lo vamos a resolver. Vamos a buscar uno que sea un binomio, ok, un binomio suma. Vamos a darle espacio a este. Entonces ese sería nuestro ejemplo 5. No me fijé que era un trinomio. Entonces vamos con un ejemplo 5 y este lo vamos a poner, le vamos a dar espacio para hacerlo un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, a ver, vamos a hacer entonces uno de suma. Vamos a trabajar con el 41, que es efectivamente un binomio al cuadrado, ¿sí? Vamos con el 41. Repito, ese que copiamos lo haremos posteriormente, ¿de acuerdo? Cuando veamos el esquema de operación del cuadrado de un trinomio. Aquí estamos. Este lo fijo acá. Y vamos a ver, vamos a aplicar el esquema que ya aprendimos, ¿no es así? Que sería el cuadrado del primero, observen, ¿verdad? Este es el primer término elevado al cuadrado, más, porque es una suma, el doble del primero por el segundo, ¿verdad? Me muevo un poco hacia un lado y vamos a poner entonces lo que falta, que sería el cuadrado del segundo. ¿Quién es el segundo? Sería este término que está acá, ¿lo ven? 3i elevado a las 8 menos i, menos x, perdón. Entonces sería 3i elevado a la 8 menos x al cuadrado. Ahora vamos a aplicar las propiedades de potencia acá. ¿Okay? Esto sería así, atención, lo voy a hacer rápido, ¿sí? Esto va a ser x elevado a la 16 menos 2i sobre 4 más, atención, voy a multiplicar 2 por un medio por 3. Eso me da 3.
Ahora voy con las potencias de base letra. X elevado a la 8 menos y, que multiplica a y elevado a la 8 menos x. ¿Ok? Como son potencias que no tienen igual base, las dejo igual como están, ¿de acuerdo? No las altero. Más, aquí me queda, 9, que es 3 al cuadrado, y elevado a la 16 menos 2x. ¿Ok? Recuerden que cuando esta potencia la elevo al cuadrado, lo que hago es multiplicar los exponentes. Entonces sería 2 por 8, 16, 2 por menos x menos 2x. Esto sería el resultado de este producto notable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo 6 que sea de una diferencia y así vamos avanzando. Vamos con el ejemplo, creo que lo puse muy arriba. Ejemplo 6. ¿Okay? Vamos a buscar uno por acá. Vamos entonces con una diferencia. A ver, ¿cuál podría ser? Vamos a trabajar el 36, que se ve difícil, ¿de acuerdo? Parece difícil, pero no es difícil en realidad. Lo que hay que saber es trabajar en orden, ¿verdad? Eso es lo que importa. Aquí está. Lo pongo aquí y vamos. Entonces vamos con calma, que es muy similar a lo que hicimos acá. Fíjense que el esquema de operación, cuando es una diferencia, lo que cambia es este signo acá. ¿Lo ven? Es el segundo signo, o el signo del segundo término. Entonces vamos a aplicarlo aquí. Atención. Sería el cuadrado del primero, es decir, 4 quintos, a elevado a la 2m menos 1, ¿verdad? Menos, porque tenemos un menos acá, este menos me genera este menos de aquí. Menos 2, o el doble, del producto de 4 quintos, que es el primer término, a la 2m menos 1, por el segundo, que sería, fíjense que aquí el segundo, como estamos considerando el signo aquí, ¿verdad? El signo del esquema, consideramos al segundo como este término sin el signo. ¿Ok? Porque ya cuando estamos hablando de diferencia decimos que es el término primero menos el término segundo. Es decir, el segundo término no lo estamos considerando con este signo, sino como si fuese una operación aparte. Entonces esto es primer término menos segundo término. Es decir, ¿cuál es el segundo término? 3 medios b. ¿Ok? Ojo con eso. Es decir, el menos que está aquí ya lo estamos considerando aquí arriba, aquí adelante. Ahora, por último, me va a quedar más el cuadrado de este segundo término. Y ahora sí entonces aplicamos las operaciones correspondientes. Esto va a ser entonces, atención, 16 25avos a elevado a la 4m menos 2 menos, atención, voy a multiplicar 2 por 4 quintos por 3 medios. Este 2 se cancela con este 2 y lo que me va a quedar es 12 quintos a la 2m menos 1 por b. ¿Ok? Este sería mi segundo término. Mi segundo término. Más 9 cuartos b al cuadrado, que resulta de elevar este último término al cuadrado. ¿De acuerdo? Este último término elevado al cuadrado. Aquí cierra el proceso. Podemos chequear que no son términos semejantes, así que no pueden simplificarse más, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poco con estos ejemplos. Recuerden que este nos queda pendiente, ya lo vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos con el ejemplo, déjenme ver, creo que era el ejemplo 7, sí. Vamos con un ejemplo 7. Para este ejemplo 7, vamos a usar el applet, ¿de acuerdo? Ejemplo 7. Vamos a poner aquí, ejemplo 7. Este es nuestro ejemplo 7. Yo lo voy a
lo voy a copiar directamente de acá. ¿Ok? Y lo voy a traer aquí. Aquí está. Este es nuestro ejemplo 7. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolverlo entonces. Observen cómo está. El primer término es 6x elevado a la 7x menos 7 y elevado a la 7x menos 7 más un séptimo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a expresarlo. Como es una suma, ¿verdad? Vamos a usar entonces la expresión para cuadrado de una suma, que sería el cuadrado del primero, que es 6x elevado a la 7x menos 7. Ya va, vamos a hacer 7 quedó extraño ahí, ¿verdad? Y multiplicado, ¿no? 7x menos 7 más, perdón, disculpe, es esto elevado al cuadrado. Es decir, el primer término elevado al cuadrado, más 2 que va a multiplicar al primer término, que ya acabamos de copiarlo, y que multiplica al segundo término, voy a arrimar un poco para acá, que es un séptimo, ¿sí? Este es el segundo término, más un séptimo al cuadrado. Ahora vamos a operar acá. Recuerden que esta potencia va a afectar tanto al 6 como al x a la 7x menos 7, así como al y elevado a la 7x menos 7. ¿De qué manera? De distintas formas. Este primer factor va a quedar elevado al cuadrado, por lo tanto nos va a dar 36, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar el segundo factor? Lo va a afectar multiplicando por 2 al exponente. Entonces me va a quedar x elevado a la 14x menos 14. Disculpen. 14x menos 14 por y a la 14x menos 14, por la misma razón. ¿De acuerdo? Este es mi primer término. Es todo un término. Tiene 1, 2, 3 factores a la vista. ¿Sí? Más, ahora viene esto. ¿Verdad? Vamos a trabajar aquí. Aquí los signos ya están operados. Entonces me queda 2 por 6 por 1 y 1 por 7, ¿verdad? Es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Esto me va a quedar 12 séptimos que multiplican a 6x a la 7x menos 7 por y a la 7x menos 7. ¿De acuerdo? Más el cuadrado de un séptimo, que sería 1 sobre 49. Este es mi ejemplo 7. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver si podemos ponerlo aquí en este espacio y lo vamos a traer de nuestro applet. ¿Ok? Busquemos uno que sea, vamos a ver que los que siguen abajo llevamos con este. Ok, vamos a trabajar este entonces. Fíjense que son muy parecidos los problemas. Vamos con este. Ok, son muy parecidos. Ahora, pueden compararlos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este y comparamos con este resultado. ¿Sí? A ver si nos da exactamente igual. Ok, voy a copiar primero este. Lo pongo acá, ¿verdad? Este que está aquí. Este va a ser nuestro... Vamos a ponerlo en lugar, en el sitio. Un poco más pequeñito, para que nos quepa en el espacio. Y este sería nuestro ejemplo 8. Voy a poner aquí ejemplo 8. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a resolverlo, ¿ok? Vamos a resolverlo y vamos a compararlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Entonces sería así. Atención. 7x elevado a la 9x menos 8 por y elevado a la 7x más 2
perdón, 7K más 2. ¿Sí? Esto elevado al cuadrado. Este sería el primer término, elevado al cuadrado. Más el producto de 2 por este primer término por i 7K más 2 multiplicado por el segundo término, que es 1/8, más el cuadrado de 1/8. ¿Okay? Yo voy a seguir aquí al lado. Vamos a seguirlo aquí en esta parte. Y vamos a comparar con lo que el applet nos sugirió como solución. Déjenme ver si no hay un espacio más. No, vamos a hacerlo ahí al lado. Bien, esto me va a quedar, para no perder de vista aquí el primer término, esto va a ser así. Voy a quitar el paréntesis. Esto va a quedar 49x a la 18x menos 16 por i, voy a ponerlo aquí más abajito, será 14k más 4, ¿verdad? Vamos a poner esto quizá un poco más, quizá ponerlo un poquito más abajo. A ver si lo puedo mover un poquito más abajo. Ok. Aquí lo dejo. ¿De acuerdo? Perfecto. Más, ¿verdad? Ups. Tengo que volver al... Perfecto. Más 2. Vamos a hacer de una vez el cálculo. Esto sería 2 que multiplica el 7 y a 1/8. Esto va a quedar como 7/4. ¿Ok? Vean por qué. X a la 9x menos 8 multiplicado por i a la 7k más 2. Al que le sumamos, aquí debería haber un cuadrado. Esto debería ser un cuadrado acá. Por lo tanto, me debería quedar más un 64avos. Entonces vamos a ver qué tal. Me voy a traer de aquí, ¿verdad? Nuestro resultado. Voy a copiarlo. Y lo voy a poner aquí abajo. Miren esto. Vamos a compararlo, ¿sí? La idea es compararlo. A ver si en verdad... Ahí. Observen entonces. 49. X a la 18x menos 16 y a la 14x más 4 más 7/4, ¿lo ven? X a la 9x menos 8 y a la 7k más 2 más un 64avo. Entonces está confirmado pues, que estamos haciéndolo bien. Entonces, esta es una manera que ustedes pueden usar el applet. Ustedes copian el ejercicio, ¿verdad? Lo hacen en su cuaderno y luego verifican que la respuesta es la correcta. ¿De acuerdo? Esto es algo que podemos hacer, pueden hacerlo ustedes también. Perfecto. Vamos con un ejemplo 9, pero vamos a avanzar. Avancemos con lo que sería el trinomio, lo que sería el cuadrado de un trinomio, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí como... Esto sería entonces el cuadrado de un trinomio. Esa sería nuestra próxima fórmula para estudiar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá. ¿Será que aquí ya lo trabajamos? Creo que sí. Aquí está. El cuadrado de un trinomio. Observen cómo sería ¿no? la fórmula que dan acá. Nosotros vamos a usar nuestro esquema vacío, como lo estamos llamando. Entonces, si tengo un trinomio, esto va a ser el cuadrado del primero
cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, ¿verdad? Y aquí vienen otros tres términos que tienen esta configuración. Sería 2 veces primero por segundo, 2 veces primero con tercero, 2 veces segundo con tercero. ¿De acuerdo? Entonces esto es una relación que uno puede aprenderla. Tiene una forma de desarrollo que se puede memorizar. ¿Ok? Vamos a ver si hay algún caso por acá. Ahora, fíjense, el que nosotros nos llevamos tiene una diferencia y es que tiene un menos al lado, ¿lo ven? ¿De acuerdo? Tiene un menos acá. Vamos a ver qué vamos a hacer con ese menos ahí, ¿sí? Yo lo voy a reescribir de otra manera. Miren esto. Entonces vamos a hacer que fue el que nos habíamos... Primero vamos a revisar la fórmula que vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar la siguiente fórmula. Entonces, ¿verdad? Fórmula. No le estamos llamando fórmula en realidad. Esto sería un esquema. Esquema del cuadrado de un trinomio. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho lo siguiente. Era algo así. Yo tengo un término, otro término y otro término elevado al cuadrado. Entonces, lo que vimos es que era así. Era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Sigue entonces 2 veces el primero por el segundo. Ustedes aquí no ven el primero por el segundo, pero empecemos a verlo como una especie de distribución. Este con este con este, y luego este con este. Entonces sería más el doble de el primero con el último, más el doble del segundo con el tercero. Aquí, en estos tres términos, vamos a tener que aprender a jugar con los signos de estos valores. Entonces, fíjense, si yo me traigo este problema que está acá, ¿verdad? Me lo voy a traer, ¿sí? Este es nuestro problema, nuestro ejemplo 4. Muy bien. Entonces aquí lo desbloqueo y me lo llevo para acá arriba. Aquí está. Listo. Aquí tenemos nuestro cuadrado de trinomio. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Eso sí, para que todo quepa. Ahí cabe todo. Y esto lo vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver bien. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí lo fijo. Vamos entonces a hacer nuestro ejemplo 4, que había quedado pendiente, ¿verdad? Entonces, siguiendo el esquema de arriba, esto nos quedaría así. Esto sería el cuadrado del primero, que es un sexto x, ¿verdad? Al cuadrado. Ahora, antes de esto, que es lo que yo quiero mostrarles, cómo reescribir esto que está acá, yo puedo escribirlo de la siguiente forma, y aquí es donde nos va a ayudar pensar algebraicamente. Esto es lo mismo que decir esto. Esto es un sexto x más, atención, menos i, es mi segundo término. ¿Lo ven? Expresé la resta como la suma de una expresión negativa. ¿Ok? Más un cuarto. Todo esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora aquí voy a aplicar a continuación abajo, voy a aplicar el esquema. Sería así. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Más, atención, 2 veces el primero
por el segundo más, voy a irme un poquito hacia el lado, 2 veces el primero por el tercero, ¿verdad? Más, atención, ¿cuál nos resta? Nos restaría 2 veces el segundo por el primero. ¿Sí? Entonces quiero que vean esto acá, atención, vamos a trabajar esto que fueron nuestras operaciones. Recuerden, aquí siempre se me olvida, pero bueno, esto es un cuadrado acá. Esto me va a quedar así, atención, esto va a ser un 36avos x al cuadrado. Ahora, atención acá. Este siendo negativo, elevado al cuadrado, sería menos i por menos i, me va a dar positivo. Por lo tanto va a dar más i al cuadrado. ¿De acuerdo? En otras palabras, el cuadrado anula el signo, ¿sí? Lo hace positivo. Más un 16avo, que sería el cuadrado de un cuarto. Ahora miren esto. Vamos primero con los signos. Más por más sería positivo. Por menos sería negativo. Sería primero signo, luego números, 2 por un sexto por 1, ¿verdad? Sería 2 por un sexto es un tercio. Se simplifica, ¿verdad? Sería un tercio, ¿verdad? XI. Ahora vienen las letras. Este sería el siguiente término. Fíjense el otro. Sería más por más positivo por más positivo. Me daría más 2 por un sexto por un cuarto. Esto me va a dar, atención, ustedes lo van a calcular, ¿ok? Esto me va a dar un 12avo. X, ¿ok? Vendría ahorita las letras, pues el X está solo aquí, no hay más letras acá. Por último vendrían más por menos menos por más menos. Me quedaría menos, atención, un medio y esto que está acá es mi resultado. ¿Ok? Este es el resultado de este problema. ¿Qué necesitábamos? Necesitamos el esquema del cuadrado de un trinomio. Vamos a probarlos con otros, ¿ok? Vamos a buscar otro en la guía, ¿les parece? Vamos a ponerlo acá. Este sería ya no nuestro ejemplo 4, sino nuestro ejemplo 9. Vamos a ponerlo acá entonces. Sería, vamos a buscar el ejemplo 9. Pero ya el ejemplo 9 es con cuadrado de un trinomio. Entonces vamos a buscar cuadrados de trinomio. Yo sé que si ustedes estuvieran conectados y conectadas, escogerían quizá este 55. Vamos a hacer 55. Vamos a hacer este 55 y luego vamos con otros del applet, ¿de acuerdo? Que nos dan los resultados. Estos también tienen sus resultados, pero en una parte de la guía, ¿ok? Eso los buscamos. Entonces sería así. Este sería mi problema para resolver. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo fijamos, ¿ok? Y bueno, no tenemos a la vista el esquema, pero podemos memorizarlo, podemos evocarlo fácilmente. Sería así. Sería, acuérdense, fíjense que hay un menos, ¿verdad? Hay un menos ahí, o sea que vamos a tener que usar la estrategia de escribir las cosas dentro de paréntesis. Esto sería entonces el cuadrado del primero, lo voy a poner así, de una, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, ¿sí? Más 2 veces el primero por el segundo, más, atención, el primero por el tercero, más 2 veces el segundo por el tercero. Vamos a ponerlo mejor, ¿sí? Quedó todo apretado ahí.
¿Ok? Entonces vamos a darle sentido a esto ya. Esto sería 4 sobre x cuadrado más 9 sobre y cuadrado más 1 sobre z al cuadrado más, aquí vamos a multiplicar entonces primero signos, ¿verdad? Sería más por más nos da positivo. Luego los números, 2 por 2, 4, por 3, 12. Me quedaría entonces 12 sobre xy. ¿Sí? Seguimos con el otro, el que sigue. Sería más por más positivo por menos negativo. Entonces me va a quedar menos, ¿verdad? Sería 4 sobre xz. Por último, sabemos que aquí hay un menos, ¿verdad? Hay una cantidad impar de menos. Entonces nos va a dar negativo. Esto sería menos 6 sobre iz. Este es nuestro resultado. Nuestro resultado. ¿Lo ven ahí? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces sigamos, vamos a seguir. Déjenme ver un poco hacia dónde. Ok. Vamos a movernos acá. Vamos aquí con el ejemplo 10. Y ese ejemplo 10 lo vamos a sacar de GeoGebra. Entonces ya trabajamos este primero que es suma de cuadrados. Ahora vamos con este que es cuadrado de un trinomio. ¿Sí? Vamos a centrarlo un poquito. Vamos a hacer este, o podemos escoger otro. Puede ser este, por ejemplo. Y entonces vamos a resolverlo acá y lo comparamos con este resultado, ¿sí? Perfecto. Entonces, copio y lo traemos para acá. Buen tamaño para que se vea. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula rápidamente. Esto sería cuadrado del primero. Fíjense que estoy poniendo todo dentro de paréntesis, ¿no es así? Cuadrado del segundo, cuadrado del tercero. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién sigue? Sería el doble del primero por el segundo. Ahora fíjense esto. Vamos a ponerlo así. Sería más el doble del primero por el segundo. ¿Sí? Más, voy a ponerlo acá, el doble del primero por el tercero. ¿Sí? Por último, sería, me falta la última, ¿verdad? Sería el doble del segundo, es decir, menos 5x multiplicado por el último, que sería 3/4 z. ¿Ok? Y ahora estamos listos para sacar todas las cuentas que faltan para cerrar aquí. Esto me daría entonces, atención, sería menos 60, perdón, cuidado. Como es negativo, este elevado al cuadrado me va a dar positivo. Entonces esto sería 64 x a la 4. Cuidado. Más, de nuevo, ¿verdad? Por ser aquí un negativo, pero tenemos un exponente par, esto me va a dar 25 x al cuadrado. Y aquí, aplicando todas las propiedades que sabemos de potencia, nos daría más 9/16 z al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, tenemos un número par de signos negativos. Eso quiere decir que este término es positivo. ¿Ok? Entonces sería más, atención, 2 por 8, que es 16, 16 por 5, que sería
16 por 5 sería 80, si no me equivoco. A ver, sí, 80. 80 x a la 3. Porque fíjense, primero los signos, segundo los números, tercero las letras, sería x cuadrado por x a la 3. Ahora fíjense acá, aquí tenemos un número impar de signos menos, que es 1, ¿verdad? Me daría entonces negativo. Y ahora multiplico 2 por 8 por 3 cuartos. Bueno, tienen que verificar que eso nos va a dar, a ver, 12. ¿Ok? X cuadrado Z. ¿Ok? Tienen que sacar ustedes sus cuentas para que vean que les da 12. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hacemos el mismo cálculo con el último, me da negativo. Y me da como resultado del producto de los números, va a dar sí, va a dar 15 medios. Y las letras me quedarían X por Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a traernos el resultado que tiene GeoGebra, ¿ok? Y vamos a ponerlo al lado, ¿de acuerdo? Para que verifiquemos que es el mismo. Aquí. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Observen. Vamos a ver, ¿verdad? Pareciese que están algunas cosas movidas, pero aquí tenemos 64, y aquí a la 4 está aquí. 25 aquí cuadrado está acá, positivo, ¿lo ven? 9 16avos z cuadrado está acá, ¿lo ven? 80 x al cubo, aquí está. Menos 12 x cuadrado 7, z, perdón. Menos 12 x cuadrado z y menos 15 medios xz, menos 15 medios xz. O sea que está verificado, salvo el orden, es la misma expresión. ¿De acuerdo? Así que, buenísimo. Vamos con un ejemplo 11. Ejemplo 11. Y vamos a nuestro applet. ¿Ok? Vamos a cambiar el problema, lo voy a cambiar, vamos a usar este. Entonces, copio el problema, lo traigo para acá, ¿verdad? Aquí está nuestro problema. Y podríamos traernos también la solución para, bueno, hacemos lo mismo que hicimos la otra vez, que hemos hecho. Vamos a resolver primero. Voy a ver si puedo ir un poco rápido, un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces esto quedaría así. Esto quedaría 81 16avos x a la 4, ¿verdad? Más 81 x al cuadrado más 25 z al cuadrado. Estos son los primeros tres términos elevados al cuadrado positivo, ¿verdad? Ok. Vamos entonces con el siguiente. No sé cuál es el primer signo, pero debería ser 2 veces primero por el segundo. Me daría negativo, ¿verdad? Entonces viene menos 2 que multiplica. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Sería 81 por 2, sería 162 cuartos. En realidad eso sería 81 medios. ¿Ok? Ustedes van a sacarlo. Yo les he pedido que trabajen la habilidad de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces sería, primero negativo, segundo los números, 2, se me cancela con este 4, me quedaría un 2 aquí abajo. 9 por 9, 81, 81 medios. Y ahora me queda x cuadrado por x, esto me va a dar x al cubo. Este sería este término. Sigue, ¿verdad? El siguiente sería primero con tercero, me daría negativo. Y ahora voy a multiplicar 2 por 9 cuartos por 5. Eso es 9 medios por 5. Y eso es
sería 45 cuartos, perdón, 45 medios. ¿Ok? Verifiquen que esto da 45 medios. ¿Ok? Y ahora las letras serían x cuadrado z. ¿Ok? Este sería el siguiente término. Vamos con el último. El último sería el segundo por el tercero. Como ambos son negativos, esto me va a dar positivo, ¿verdad? Por la ley de los signos. 2 por 9 por 5. Eso sería 90. Calculenlo ustedes. ¿Ok? XZ ahora. Entonces vamos a ver. Fíjense que lo hice de un solo paso memorizando el esquema. Ahora vamos a copiar este resultado y vamos a verificar que efectivamente es el que nos dio. Ahí cierro. Veamos. 81/16 x a la 4. Aquí está. Menos 45 medios x cuadrado z. Aquí está. Menos 45 medios x cuadrado z. Menos 81 medios x al cubo. Menos 81 medios x al cubo. 90xz. 90xz. 81x cuadrado. 81x cuadrado. 25z cuadrado. 25z cuadrado. O sea, correcto. Nos dio correcto, ¿verdad? Las operaciones que realizamos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es la manera que recomiendo para trabajar con el applet, ¿sí? Que les preparé. Ahora vamos a avanzar un poco aquí en la guía. ¿Qué sigue? Aquí dice binomios conjugados. ¿Ok? Binomios conjugados. ¿Qué será esto? Esto es otro esquema. Este esquema también se le conoce como el producto de una suma por su diferencia. ¿De acuerdo? Vienen los binomios conjugados, ¿verdad? Luego siguen productos donde se aplican binomios conjugados. Aquí hay un truco que les voy a enseñar. ¿Sí? Y vamos a ver qué más sigue después. Binomios con un término común. Ok. También. Vamos a ver. Avanzamos un poquito más. Cubo de un binomio. Sí, este es el siguiente applet con el que vamos a trabajar. Y creo que es esto, sí, hasta cubo de un binomio. Perfecto. Entonces vamos a trabajar los siguientes anteriores. ¿Ok? Empecemos con este de... no, este de acá. Aquí. Lo que se llaman binomios conjugados. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a poner aquí un cierre, ¿verdad? Y seguimos aquí con los llamados binomios conjugados. Lo que también se conoce como producto de una suma por la diferencia. ¿Ok? Y voy directamente ahora con lo que sería su esquema. El esquema de esta multiplicación, los esquemas creo que los estoy poniendo en negro, sí. Vamos a ponerlo aquí en negro. No, lo voy a poner en azul. A ver, déjame verificar esto. Sí, los estoy poniendo en azul. Perfecto, en negro. Ok, vamos entonces a seguir poniéndolos en negro. Entonces, si yo multiplico una suma por su correspondiente diferencia, ¿verdad? Esto quiere decir, ojo, por supuesto, que este término y este término son iguales, así como este término y este término. Si no se cumple eso, no se puede cumplir esta fórmula, ¿de acuerdo?
este esquema que vamos a presentar. Esto es simplemente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Ok? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Vamos a ver algún ejemplo interesante acá. Aquí tiene algunos resueltos, ¿sí? Vamos directamente a la guía. Aquí van a los productos donde se aplican binomios conjugados. Yo voy a aprovechar para hacer problemas ya directamente de eso. Entonces empecemos aquí con estos productos. Vamos a empezar con uno que parezca difícil, ¿sí? Que llame la atención al principio. Vamos a empezar con este 17. No es difícil en realidad, ¿de acuerdo? Esta es una de las formas de multiplicación más comunes y útiles. De hecho, uno aprende a identificarlas, a verlas y a esperarlas que aparezcan. Estamos entonces en el ejemplo 11. Este sería nuestro ejemplo 12. Ejemplo 12. Sería este. Ponerlo aquí y aquí lo fijamos. ¿De acuerdo? Entonces, bien cerca de la fórmula, vamos a aplicar esa fórmula. Recuerden que tenemos un primer término de la suma igual al primer término de la diferencia. El segundo término de la suma es igual al segundo término de la diferencia. ¿Lo ven? O sea, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos entonces que esto es directamente el cuadrado del primer término al que se le resta el cuadrado del segundo término. Listo. Esto sería 9/25 m al cuadrado menos un cuarto. ¿Qué les parece? Es simple esto. Siempre y cuando, repito, este primer término y este primer término sean iguales, así como este segundo término y este segundo término. Lo que cambia es el signo. ¿Lo ven? Suma, diferencia. ¿Estamos claros? Vamos con otro más. Vamos con un ejemplo. Ejemplo 13. Y al hacer este ejemplo 13, ustedes van a ver cómo sale muy fácil el de los problemas que combinan o que involucran binomios conjugados. Vamos a escoger uno acá. A ver, podría ser... Vamos a escoger el 22. Vamos con el 22. Parece así atemorizante, intimidante. ¿De acuerdo? Vamos con este caso. A ver, lo voy a copiar aquí. Aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces, vamos a verificar algo. ¿Será que el primero es igual al primero? No, ¿verdad? Pero fíjense, aquí podemos hacer algún tipo de arreglo, ¿verdad? Porque esta suma, que es conmutativa, ¿ok? Lo puedo reescribir de la siguiente manera. Atención. Primero, el producto es conmutativo. Por lo tanto, 4x a la 4a más 8y 2a menos 3, ¿verdad? Por 8y 2a menos 3 menos 4x a la 4a, ¿verdad? Es igual que este original producto, ¿no es así? O sea, lo que hice fue poner este al lado izquierdo, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que este es el primero, este es el segundo y aquí está la diferencia. Bueno, le doy la vuelta a este. Atención, me va a quedar así. Voy a poner aquí igual, me va a quedar 8y a la 2a menos 3. No sé cómo lo escribí así. Vamos a escribirlo aquí de nuevo. Entonces, 8y 2a menos 3, ¿verdad? Más 4x
a la 4a por, y escribo esta misma, que sería 8i 2a menos 3 menos 4x a la 4a. Entonces, ¿qué hice? Usando la propiedad conmutativa del producto y de la suma, reescribo el problema y me doy cuenta que efectivamente esto es equivalente a esto que está acá. Y aquí tenemos que el primer término es este primer término, el segundo término es el segundo término y lo que se diferencia es la suma y la resta, ¿lo ven? O sea que aquí puedo aplicar esa fórmula. Entonces multiplicar esto por esto es simple y llanamente el cuadrado del primero, es decir, 8i 2a menos 3 al cuadrado menos el cuadrado del segundo. Ups. El segundo, que sería 4x a la 4a. ¿Lo ven? Entonces fíjense lo que tuve que hacer para verificar efectivamente la condición sine qua non para poder aplicar esta fórmula. Y es que este término de la suma, el primero, debe ser igual al primer término de la diferencia. Y el segundo término de la suma debe ser igual al segundo término de la diferencia. Si no, no se puede aplicar ninguna propiedad. Entonces esto lo resolvemos así. Esto me quedaría 64i a la 4a menos 6, ¿verdad? Menos 16x a la 8a. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver en nuestro applet. No tenemos, creo que no tengo estos casos. No, esto es para lo último, ¿ok? Pero en la guía podemos escoger el siguiente. Fíjense este. Vamos a hacer el 23. Miren el 23, parece muy sencillo, pero esconde una pequeña trampa, ¿de acuerdo? Estos son los que se llaman los problemas combinados. Vamos a poner, este sería entonces nuestro ejemplo 14. Pero yo voy a dejar aquí una señal, ¿ok? Una señal en rojo, para que sepan que aquí están problemas combinados. Observen por qué son problemas combinados. Yo lo copio acá. Fíjense que es A, B y C. ¿Ok? Se ve sencillito en realidad. Un poquito más pequeño. ¿Verdad? Parece sencillo. Pero fíjense. Aquí tengo tres términos. A más B menos C. Y aquí tengo A más B más C. ¿Ok? Yo lo voy a escribir así. Miren esto. Atención. Miren lo que pasa acá. Disculpen. Miren lo que pasa acá. Yo puedo escribir esto así. Como voy a hacer dos cosas. A más B más C por A más B menos C. ¿Qué hice? Primero, apliqué la propiedad conmutativa del producto. Puse este factor de este lado. Aquí está. Segundo, apliqué una propiedad asociativa. Es decir, puse a A más B como si fuese mi primer término. ¿Lo ven? Primer término. Y al C como si fuese mi segundo término. Entonces, esta expresión es una suma, esta expresión es una diferencia de los mismos términos, ¿de acuerdo? Ese es el truco que aplico acá. Ahora, ¿qué me da de esto? Según lo que hemos estudiado, esto es a más b al cuadrado, es decir, el cuadrado del primer término, menos el cuadrado del segundo término. ¿De acuerdo? Así de simple. Esto es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo, ¿lo ven? Es lo que venimos haciendo. Pero esto que está aquí es el cuadrado de un binomio. O sea que aplicamos, por eso es que es un problema combinado, porque se aplican dos esquemas de operación. Entonces esto me daría, atención, esto va a dar el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado
más el cuadrado del segundo menos c cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá es justamente a más b al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, esto es un problema combinado, porque combina tanto la multiplicación de una suma por su diferencia como la de un binomio al cuadrado. Y este sería mi resultado. ¿De acuerdo? Ok, este es mi ejemplo 14. Así que vamos a hacer unos un poco más complejos, ¿les parece? Vamos a buscarlo. A ver, veamos aquí. Fíjense, vamos con el 32, que se parece, y creo que hay otro, sí, hay otro más abajo. Vamos entonces con el 32, que sería este de acá. Y vamos a poner en nuestra pantalla. Entonces sería el ejemplo, voy a echar un poquito más hacia atrás, sería el ejemplo 15. ¿Ok? Nuestro ejemplo 15 sería este de acá. Miren esto que interesante. ¿Okay? Tenemos un primer término menos un segundo término menos un tercer término. Y aquí tenemos el primer término más un segundo término menos un tercer término. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Cómo se puede reescribir esto de una manera conveniente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, lo primero que hay que identificar, ¿verdad? Es, sí, cómo escribirlo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cómo podemos reorganizar esto que está acá. Vamos a pensarlo, porque lo primero que podríamos hacer es tratar de aplicar un esquema como este, ¿verdad? El producto, el binomio conjugado, ¿sí? Vamos a ver si podemos identificarlo. Piensen, véanlo, obsérvenlo un momento, a ver qué se puede hacer ahí, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense que aquí está menos un cuarto y aquí está menos un cuarto. Y aquí tenemos, ¿verdad? Estos tienen está conjugado, ¿no? A ver, voy a pensar un poco. Ok. Miren cómo vamos a escribir este. Podemos escribirlo así. Atención. Esto podría ser como escribirlo así. Un medio m menos un cuarto, ¿verdad? Menos 2/3 n. ¿Qué hice? Este menos un cuarto lo pasé, ¿verdad? Al lado de un medio m y lo agrupé. Y dejé el menos 2/3 n como el tercer término afuera, ¿de acuerdo? Ahora, voy a hacer lo mismo acá, en el segundo factor. Es decir, voy a tomar, atención, un medio m menos un cuarto. Pero antes de hacer esto, vamos a poner bien a poner unos paréntesis que me diferencien, ¿sí? Eso que voy a escribir. Atención. Y ahora aquí un paréntesis y me va a quedar un medio m menos un cuarto. Cierro el paréntesis. Es decir, de nuevo, menos un cuarto lo quité de acá y lo puse aquí entre estos dos términos. ¿Lo ven? Y me va a quedar aquí sumando 2/3 n. Entonces fíjense cómo esto va a ser. El primer término es igual a este primer término. El segundo término es igual a este segundo término y lo que cambia es la diferencia del signo. O sea que tenemos un esquema del tipo binomio conjugado. ¿Lo ven? Un término más otro término, un término menos un término.
Solo que aquí el más y el menos, en este problema que estamos haciendo, están en un orden diferente. Pues está primero menos y después más, pero es lo mismo. ¿Ok? Lo importante es que estos dos términos son iguales. Este término está acá, este término está aquí, y lo que cambia son los signos. Entonces, esto me va a quedar, según lo que hemos estado estudiando, me va a quedar como el cuadrado del primero ¿verdad? Menos el cuadrado del segundo. ¿Vale? Es decir, el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Esto es lo primero que aplicamos, que es lo de los binomios, binomios conjugados. ¿De acuerdo? Ojo con eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esto es fácil, aquí se calcula el cuadrado, pero fíjense que esto es una diferencia, esto es un binomio, es una resta, un binomio que se resta al cuadrado. Esto es nuestra primera, vamos a ponerlo a ver dónde está, mírenlos acá, a ver, creo que estarían como por aquí, aquí. Es una diferencia al cuadrado, ¿lo ven? O sea que aplica esta fórmula que ya hemos estudiado. Bueno, vamos a hacerla, como nos hemos alejado hacia allá. ¿Ok? Aquí estamos. Entonces voy a hacerlo, ¿ok? Atención. Esto me va a quedar entonces igual, ojo, al cuadrado del primero menos, porque hay un menos acá, dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos el cuadrado de este que está aquí, 2/3, que viene de la operación anterior, ¿lo ven? Entonces, esto es lo que voy a resolver. Vamos a resolver cada una de estas operaciones. Esto me va a quedar así entonces al final. Sería un cuarto m al cuadrado. Aquí vamos menos por más, eso me daría menos 2 por un medio por un cuarto, eso me va a quedar un cuarto m, ¿ok? Más un cuarto al cuadrado, que sería un 16avo, menos, atención, me va a quedar 4 novenos n al cuadrado. Ojo, porque el menos está fuera del cuadrado, ¿lo ven? El menos está fuera del cuadrado, por lo tanto queda aquí el negativo. Y este es el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Entonces estos últimos ejercicios tienen un peculiar algoritmo de solución. Lo primero es, estamos hablando de quiénes. Estamos hablando de los problemas combinados, ¿no? Problemas combinados. ¿Qué debemos saber al resolver problemas combinados? ¿Verdad? Primero, identificar el orden de los términos, ¿verdad? ¿Verdad? Uno dice que es lo que hemos hecho en estos problemas. En estos problemas lo que hemos hecho es primero cambiamos los términos de orden para poder identificar, ¿verdad? Lo que sería la diferencia multiplicada por la suma o lo que se llaman los binomios combinados, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ojo con eso. Luego, una vez que identificamos el orden de los términos, segundo, aplicamos fórmula de binomios combinados y tercero, otra fórmula involucrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay otro tipo vamos a escribir esto mejor, hay otro tipo de problema. Por ejemplo, en esta última que hicimos, teníamos el cuadrado de una diferencia. ¿De acuerdo?
otra fórmula presente o involucrada, ¿sí? ¿De acuerdo? Este es más o menos el algoritmo que hemos seguido. Perfecto. Ahora vamos a ver, yo creo que nos podemos meter aquí en este espacio. A ver, sí, para completar acá, vamos a completar aquí los últimos ejercicios que nos tocan. A ver, ¿verdad? Tenemos estos problemas de, aquí los llamaron binomios conjugados, donde se aplican binomios conjugados. Y por último, estaríamos en, faltan estos de binomios de término común, con término común. Son sencillos estos de acá, ¿ok? Son muy sencillos, vamos a explicarlo a continuación. ¿Ok? Vamos a la pizarra. Vamos a poner entonces aquí, voy a poner como una especie de línea que separa y sigue para acá abajo. Entonces serían binomios con término común. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos representarlo? ¿Cómo podemos expresarlo? En realidad, eso es un caso particular de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, supónganse que tenemos, ¿verdad? Tenemos en estos esquemas vacíos, tenemos algo más A, y aquí sí vamos a agregar esa letra, y aquí tenemos algo más B. ¿Ok? Supónganse que tenemos una cosa así. Aquí puede venir cualquier cosa que está aquí también, pero esto puede ser una expresión que es aquí y aquí diferente. Entonces aquí sí necesito ponerle una cara para que vean que este es diferente de este. Entonces, el término común es el primero, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo se va a expresar esta fórmula? Esto va a ser el cuadrado del primero más, atención, la suma de A más B, ¿verdad? Por vamos a ponerlo acá, por este primer término, ¿verdad? El término que tienen en común, más el producto de A y B. ¿Ok? Dice que esto se ve un poco raro si se quiere, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo y vamos a aclararlo. Voy a poner aquí, voy a dejar la fórmula para que la vean y vamos a trabajar un problema de acá de la guía. Vámonos directo para donde están los problemas y trabajemos. Voy a trabajar este 27, ¿sí? Vamos a hacer este 27 que se ve un poco difícil. Este sería nuestro problema, nuestro ejemplo 15. Sí, ejemplo 16 sería este. Sería el ejemplo 16. Vamos a hacer 20 ejemplos acá. Ejemplo 16. ¿Ok? Y vamos a copiarlo aquí. Sería este. ¿Ok? Entonces, recuerden que estos son problemas donde un término es común y los otros son distintos. No importa el signo, ustedes van a ver por qué. Yo puedo aislar el signo negativo dentro de este paquetico. Entonces lo puedo escribir así, atención. Puedo escribir como. Sería, atención, esto es lo mismo que x más menos 2 tercios, que multiplica a x más un sexto. Aquí tengo a A, que es menos 2 tercios, y aquí tengo a B, que es un sexto. Listo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Vamos a ponerla bien a la vista. Sería así entonces, ¿verdad? Primero, el cuadrado del primero, ¿verdad? Más, atención, voy a sumar A y B, menos 2 tercios, más un sexto. Y eso va a estar multiplicado por algo, ¿verdad? Por ese término en común. Más, atención, ahora viene la multiplicación de menos 2 tercios por un sexto.
¿Ok? Entonces fíjense lo que hicimos. Pusimos aquí, vamos a ponerlo en otro color. Aquí yo pongo A más B, aquí pongo A por B. ¿Lo ven? No es difícil. Entonces vamos a sumar esto que está acá. Primero, este menos 2 tercios más un sexto. Vamos a calcularlo aquí, al lado. Esto sería menos 2 tercios más un sexto. Y esto va a ser igual, el mínimo es 6, ¿verdad? 6 entre 3 sería 2, por menos 2 sería menos 4, más 6 entre 6, aquí me daría 1. Es decir, esto me va a dar menos 3 sextos, que al final es menos un medio. ¿Ok? Da negativo. Y este producto que está aquí, si lo calculamos, lo voy a poner en otro color. Esto me daría menos 2 sobre 18. Es decir, menos un noveno. Entonces, teniendo estos dos números, yo puedo completar este polinomio, este producto, ¿no? Que sería x cuadrado menos un medio x menos un noveno. ¿Vale? Ese sería entonces el resultado de este producto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más entonces. Vamos a seguirlo aquí abajo. Sería el ejemplo 17. Vamos a escoger alguno de acá. Podemos escoger vamos a agarrar el 32. Que sería entonces este de acá. Y vamos a hacerlo rapidito. Vamos a ver. Nos falta poco. Ya vamos a terminar aquí este video. Esto va a ser entonces igual a ¿quién? Según nuestra fórmula, esto va a ser, fíjense que el término que es igual es 6 quintos de x cuadrado, 6 quintos de x cuadrado. El otro es diferente, ¿lo ven? Entonces esto va a ser así, para ponerlo de manera rápida, para que vean. Esto es, el primero al cuadrado sería 6 quintos x cuadrado elevado al cuadrado. Más, entre paréntesis, yo voy a poner la suma, ¿verdad? De este término de acá con este término de acá. Es decir, sería menos un cuarto y al cuadrado más un tercio y al cuadrado. Ahí están sumándose. Multiplicado por el término que es común, que sería 6 quintos x cuadrado. ¿Vale? Aquí sumamos los términos que son diferentes multiplicados por el término que es igual. Y luego ponemos como último término el producto de los dos, ¿verdad? De estos dos que son diferentes. Es decir, menos un cuarto y al cuadrado por un tercio y al cuadrado. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a repetir acá. Primero el cuadrado del término común. Este y este, ¿lo ves? Son el mismo. Más la suma de los términos que no son comunes. Aquí están sumándose. Multiplicado por el término común. Más el producto de los términos que no son iguales. Aquí está. Entonces vamos con cuidadito. Aquí viene. Esto es igual a 36/25 x a la 4 más, vamos a sacar esa cuenta aquí adentro, ¿ok? Esto sería 12, vamos a ponerlo aquí con mucho cuidado. Sería 12, ¿sí? Menos 3 y cuadrado más 4 y cuadrado multiplicado por 6 quintos x al cuadrado.
más, aquí vamos a hacer el producto va a dar negativo, por supuesto, y me va a quedar un doceavo y a la 4. ¿Ven? Ahora vamos a hacer esta suma de aquí, que va a dar positiva, y me va a quedar 36 25avos x a la 4 más y al cuadrado, vamos a ponerlo de esta manera, 1 sobre 12 y al cuadrado por, falta multiplicar esto, ¿sí? 6 quintos x al cuadrado, ¿verdad? Menos 1 sobre 12 y a la 4. Entonces vamos al último paso ya para cerrar este problema y va a quedar 36 25avos x a la 4 más, atención, voy primero con los signos, da positivo. Luego 1 por 6 me daría 6, 12 por 5 sería 60, ¿verdad? A ver, sí, 60. Entonces me quedaría 6 entre 60. Ahora, 6 entre 60 es 1 entre 10. ¿Ok? Y cuadrado, x cuadrado. Menos 1 sobre 12 y a la 4. Este es el resultado. ¿De acuerdo? Vaya, toma un poquito de esfuerzo, pero vale la pena si uno lo hace ordenadamente. ¿Ok? Ojo con eso. Nunca le tengan miedo a un problema, ¿ok? Si lo abordan con orden y con cuidado. ¿Ok? Cuidado con eso. Siempre el orden. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver otro, el último ya. Aunque vamos a seguir entonces. Aquí está claro lo que sería este método de binomios con término común. Entonces vamos a cerrar con con tres problemitas de lo que vamos a denominar, voy a seguir acá, que sería ya nuestro último método de producto notable, ¿verdad? Que es el cubo de un binomio. Entonces, fíjense la fórmula. Aquí lo que se va, lo que prela es que ustedes se aprendan esta fórmula. Pueden tener en un machete anotado, ¿verdad? Sus fórmulas correspondientes y irlas manejando teniéndolas presentes, ¿sí? Siempre al alcance de la mano. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar algunos problemas del applet, ¿sí? Entonces, primero voy a ponerles cuál sería la fórmula. La fórmula correspondiente es fácil de aprender, ¿ok? Miren para que la vean. Fíjense. Sería cubo de un binomio. ¿Ok? Vamos a usar el siguiente esquema. El cubo de un binomio es así. Yo tengo un binomio al cubo, y esto es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. No es difícil, ¿lo ven? Entonces vamos a usar este esquema para hacer 3 ejercicios de nuestro applet. ¿Okay? Vamos con este primero. Fíjense que aquí tienen su esquema, ¿okay? Con el que pueden trabajar. Tienen sus problemitas acá, yo lo puedo cambiar. ¿Lo ven? Y aquí tienen el resultado. Vamos con este primero. Ok, perfecto. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Es nuestro ejemplo 18. ¿Sí? Ponemos aquí a
la vista. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ir copiando acá. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿sí? Vamos a aplicar aquí nuestra fórmula. Entonces sería así. Muy bien. Vamos con el cubo del primero. El primero sería 9x a la 11 y a la 14 al cubo. Más 3 veces, o el triple, de el primero al cuadrado por el segundo más, miren acá, 3 veces el primero, es decir, 9x a la 11 y a la 14 por el segundo al cuadrado, 5m a la 4 al cuadrado más el último 5m a la 4 al cubo. Muy bien, entonces hay que sacar bastante cuenta, pero vamos a sacar, ¿sí? Vamos a llevar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con este primero al cubo. Entonces sería así, 9 al cubo es 729. 729 x a la 33 y a la 14 por 3, que sería 42. ¿Ok? Más, atención, sería 3 por 81 por 5, ¿verdad? Entonces, eso me daría 1215. X a la 22 y a la 28 m a la 4. Este es el segundo término. Más, ahora toca, sería 3, ¿verdad? Por 9 por 25. Sería 3 por 9 por 25. Eso debería dar 675. X a la 11 y a la 14 m a la 8. ¿Ok? ¿De acuerdo? Perfecto. El último sería 5 al cubo, que es 125 m a la 12. Esta es mi expresión. Vamos a traernos de GeoGebra el resultado, lo copiamos acá. Y lo ponemos aquí en nuestra pantalla. Voy a ponerlo bien grande para que se vea. Entonces vamos a verificar que sí, que hicimos las cosas bien. Entonces tenemos 729 x a la 33 y a la 42. Aquí está, el primero. 1215 x a la 22 y a la 28 m a la 4. Aquí está. ¿Okay? M a la 4, X a la 22 y a la 28. 1215. Aquí está perfecto este segundo término. Tercer término, 675. Aquí está. X a la 11 y a la 14, M a la 8. X a la 11 y a la 14, M a la 8. Y por último, 125 M a la 12. Aquí está. Así que hicimos bien el trabajo. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer 2 más y cerramos con esto. ¿Les parece? Vamos con el último. Le damos un cambio aquí. ¡Pac! Vamos a darle uno más y vamos con este. Imprimimos, ¿verdad? Sacamos nuestro. Y yo creo que podemos hacer este y listo. ¿De acuerdo? Creo que queda clara la idea. Así que hagamos 2 más, este y otro. Y me parece que está bien por ahora. Después podemos hacer otra juntada para
hacer otros problemas de estos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo aquí abajo directamente. Sería así. Sería el primero el cubo. Vamos a sacarlo inmediatamente, ¿sí? ¿Les parece? Vamos para no tener que estar copiando tantas cosas. Entonces el primero sería así. 7 al cubo, ¿cuánto nos daría? 7 al cubo son 343. Entonces sería 343 x. Sería 13 por 3. ¿Cuánto sería 13 por 3? Sería 30, 39. Sería x a la 39 y a la 30. Este es nuestro primer término, ¿de acuerdo? Más viene 3 veces el cuadrado del primero, ¿verdad? El cuadrado del primero por el segundo. Entonces sería 3 por 49 por 3. 3 por 49 por 3. Sí, eso sería 441. 441, ¿verdad? Acuérdense que es el cuadrado del primero. Entonces sería x a la 26 y a la 20 m a la 10. ¿Ok? Más, ahora viene 3, que va a multiplicar al primero sin elevarse al cuadrado, sería 3 por 7 por 9. 3 por 7 por 9 sería, ¿verdad? Y eso es 189. Entonces sería 189, atención, x a la 13 y a la 10, ¿verdad? M a la 20. ¿De acuerdo? Por el orden, debido a que estamos multiplicando este primero sin elevar al cuadrado por este elevado al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Y ahora el último sería ese último término elevado al cubo. ¿Ok? Que sería 27 m a la 30. ¿Ok? Este sería el resultado. Vamos a corroborarlo en nuestro applet. Vamos a ver. Aquí lo copiamos y nos los llevamos para nuestra pizarra. Aquí está. Y hagamos pues la comparación. A ver, 27 m a la 30, aquí está, el primero. 189 m a la 20, aquí a la 13 y a la 10. 189, aquí está. X a la 13 y a la 10, m a la 20, ¿verdad? Es el mismo. 441, aquí está. 441, m a la 10, x a la 26 y a la 20. Y por último, 343, x a la 39 y a la 30. Está perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que hemos trabajado bastante. Ok, recuerden entonces revisar el applet que les preparé, ok, para que hagan bastantes ejercicios. Les voy a dejar el link en el video. Y bueno, nada, en esto se avanza a practicar, ok. Entonces, espero que esta clase les haya servido. Un abrazo.